Buenas noches. Marta, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches para todos. Hoy tenemos nuestra última webinar, nuestro último encuentro sincrónico para hablar sobre el tema de desarrollo económico territorial. Tenemos hoy nuevamente pocos participantes en este ejercicio. Marta, como siempre, está muy juiciosa conectándose para entender un poco más el tema del desarrollo económico territorial. Vamos a hacer la clasecita como si todos estuvieran conectados para tener la oportunidad luego de que nuestra monitora Patricia nos suba pues el videíto a la plataforma y todos lo puedan ver. Marta, ¿me escuchas bien? Bueno, vamos a hablar acerca del desarrollo económico territorial. En nuestro último módulo se hizo un análisis acerca de unos desafíos que tenía el desarrollo económico en los territorios y también se colocaron unos casos de estudio para analizar cuáles habían sido aquellas diferencias o aquellas partes que lo hacían esos casos, les daban una relevancia o les daban algo identificador que los hacía diferentes uno de los otros. Empezando por los desafíos, entonces hablamos de cuáles son los grandes desafíos que tiene el desarrollo económico territorial. Uno de los grandes desafíos que nosotros encontrábamos era el tema de la lucha contra la pobreza. Cada vez más la desigualdad es más grande. La concentración de riqueza también tiene una gran diferencia. Aunque en los últimos años se ha trabajado mucho para hacer una mitigación de la pobreza, no se ha logrado cumplir con este objetivo. ¿Por qué no se ha logrado cumplir con este objetivo? Nosotros tenemos diferentes problemáticas a nivel nacional y es que la capacidad para generar empleo en algunos de los territorios es muy difícil debido a que no cuenta con los escenarios en donde se les puede brindar trabajo a todas las personas que lo requieren. También no hemos podido desarrollar una parte productiva que incorpore nuevas tecnologías y permita incorporar mano de obra calificada porque lamentablemente en algunos de nuestros municipios no se cuenta con la mano de obra calificada que se requiere para la generación de un nuevo empleo. La lucha contra la pobreza se convierte en sí en uno de los grandes retos que tiene el desarrollo económico territorial. Una lucha que no solamente está contemplada como una acción, sino que si ustedes recuerdan en los objetivos de desarrollo del milenio, se hablaba sobre que ese era un objetivo esencial en el cual tenía que trabajarse. Hay que mirar acá entonces la realidad de nuestros municipios. ¿Cómo nuestros municipios están afrontando esa lucha contra la pobreza?
Si la mayoría de nuestros municipios están en quinta y sexta categoría, definitivamente no tienen los recursos necesarios para afrontar la temática de la pobreza. Y fuera de eso, nosotros en estos momentos estamos sufriendo un tema de migración, el tema venezolano que nos está afectando, que está abaratando el mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay mucha mano de obra que cobra mucho más barato, entonces efectivamente eso nos está causando una desigualdad y para las personas que son propias de nuestro país, pues es más difícil acceder a empleos porque están siendo ocupados por personas que cobran más barato, lo que genera finalmente una desigualdad y una inequidad y le genera a la administración pública un peso más grande para afrontar el desempleo en el país. ¿Cuáles son las políticas que siempre se han desarrollado en el marco de la lucha contra la pobreza? Las políticas se refieren a generar unas dotaciones básicas en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de saneamiento básico, en donde se le busca dar a las personas unos mínimos que puedan servirles para mejorar sus capacidades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el tema de la educación? Es difícil competir entre el sector público y el sector privado, especialmente en la educación básica y secundaria. ¿Por qué? Porque la calidad que ofrece la educación privada es mucho mejor que la pública. Así que los estudiantes que salen de los colegios públicos no salen con todas las capacidades necesarias o quedan en un nivel de desigualdad con aquellos que salen de universidades privadas, generándoles menos competitividad. También nosotros tenemos una brecha en el tema de la educación que se da en las grandes capitales y la educación que se da en los municipios. Si nosotros miramos bien, hay mucha, no se cuenta con mucha, no se cuenta con una buena distribución de capacidades frente a lo que pueda aprender un chico en un municipio a lo que pueda aprender en una capital. Y eso también genera disparidades en el crecimiento y genera una afectación en el tema económico que a futuro se va a ver. Afecta también entonces ahí el tema de la migración, porque muchos de los jóvenes o muchas de las personas no encuentran un trabajo dentro de su territorio, razón por la cual es necesario que estas personas migren hacia otros lugares y se vienen a las grandes capitales en donde no consiguen un empleo pronto y se ven metidos en el tema de la pobreza. La pobreza como tal tiene unos determinantes muy grandes. Entonces precisemos como determinantes el tema de la educación, el tema de la salud, porque si nosotros tenemos menores niveles en la prestación del servicio de salud, pues nos vamos a ver afectados y vamos a generar unos determinantes sociales que no favorecen el tema de la generación de empleo. Una comunidad que tenga bases en el tema de salud y tenga bases en el tema de educación será una población que tenga mejoras en sus condiciones de vida. ¿Cuál otro reto nosotros mirábamos en el tema? Y era la inclusión de las diferentes organizaciones. Y aquí también hay que hacer un análisis no de cómo funciona el Estado colombiano, sino de cómo funcionamos nosotros como sociedad, un poco desorganizados muchas veces en muchos temas porque no hemos logrado tener la cohesión social que se debería tener para la generación de proyectos mancomunados que generen un desarrollo totalitario para toda la comunidad. Un claro ejemplo de esa falta de cohesión social es en la formulación de los diferentes planes que acompañan el desarrollo territorial. Cuando nosotros hablamos de un plan de desarrollo en los municipios, en los departamentos, vemos una baja participación de las diferentes comunidades porque no hemos logrado ese elemento cohesionador o porque la apatía frente a los procesos políticos nos ha ganado. ¿Cuál es la tarea que deben tener las administraciones en este tema? Y es realizar una convocatoria en donde efectivamente se dé una mayor participación de los diferentes estamentos, de las diferentes organizaciones. Este tema de la inclusión es un tema muy importante no solo para el desarrollo económico territorial, sino también para la democracia, pues así se generan mayores capacidades y así la gente puede decidir sobre su futuro. En el módulo anterior nosotros habíamos hablado acerca si conocíamos o no los planes en desarrollo económico territorial en el municipio. Muchos de ustedes me hablaban que, claro, que existía un plan de desarrollo municipal. Sí, existe un plan de desarrollo municipal, pero los municipios deben tener aparte
un plan de desarrollo económico del territorio, en donde identifiquen todas las apuestas, porque el plan de desarrollo en general muestra una visión a futuro de 4 años. Un plan de desarrollo económico territorial muestra la visión a futuro de un sector, ¿sí? o de una cadena productiva que puede ser explotada y su duración puede ser menor a los 4 años o puede ser mayor, dependiendo de qué es lo que se busca con ese plan de desarrollo económico territorial. Hay algunos municipios que han realizado un ejercicio juicioso identificando cuáles son sus potencialidades a través de ese ejercicio que alguna vez miramos en el tema de planeación, que era hallar las potencialidades, ¿se acuerdan? Hallar nuestro método PAX, en donde nosotros mirábamos cuáles eran aquellos recursos o aquellas materias primas que tenían grandes potencialidades y que se podían trabajar en el territorio. En esos escenarios de participación es donde hay que buscar inclusión social. Una inclusión social que beneficie a toda la comunidad, una inclusión social que genere y dote de capacidades a toda la población a través de una participación activa de este. Otro reto que nosotros tenemos frente al desarrollo económico territorial es la generación de esa cultura de emprendimiento que ha sido muy débil en el territorio colombiano. Nosotros en el desarrollo de todo el diplomado veíamos cómo ese tema de la cultura de emprendimiento está un poco débil, aunque se cuenta con herramientas desde los gobiernos locales y se cuenta con todo el tema de planeación y una política generadora de una cultura de emprendimiento, no lo hemos logrado. El tema económico para muchos, el de tener una inversión de tiempo, una inversión de recursos, muchas veces es fallido porque no se cuenta pues con esa cultura que se debe tener para el emprendimiento, porque el emprender genera a veces pérdidas y entonces cuando nosotros vemos que son pérdidas al principio, pues no queremos generar este tipo de emprendimientos. Esa gran meta que se tiene de generar una cultura de emprendimiento debe ser también un trabajo desde la administración municipal y también desde todo el ámbito local, desde el gobierno nacional, desde el gobierno territorial, que puedan trabajar en construir, esa mentalidad de progreso para que nuestros municipios, que muchas veces no tienen los recursos necesarios, puedan tener recursos extras que le puedan generar desarrollo. Me pregunta Marta sobre el plan de desarrollo económico territorial. Sí, aplica para todos los municipios. Hay municipios que han hecho el ejercicio muy juicioso de mirar sus potencialidades, de mirar qué es aquello que pueden aprovechar al máximo. Hay unos que no lo han hecho, pero que deberían hacerlo porque es una herramienta que les va a generar desarrollo, saber en cuáles son esos recursos y esas materias que tienen dentro de su territorio que les pueden favorecer el desarrollo. Es muy importante una visión planeada. Como les digo, en el plan de desarrollo general de los municipios hay unas metas y hay una misión y una visión muy general sobre el tema económico. Entonces, por ejemplo, en el tema económico, en un plan de desarrollo dice hay que disminuir el índice de pobreza, pero no nos explica, pues no explica a veces unos programas, entonces vamos a aumentar las empresas en el municipio. Pero ya para un desarrollo a fondo es necesario que los territorios cuenten con un plan de desarrollo económico, propiamente de su economía, mirando ese ejercicio de las potencialidades, en dónde yo puedo crecer, cómo yo puedo crecer, porque nos queda la generalidad del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Departamental o del Plan Municipal, pero no tenemos una mirada más profunda del tema económico que se debería tener en todos los territorios. El Plan de Desarrollo Económico nos va a generar muchísimas ganancias para reconocer el territorio, porque es el esfuerzo que se hace desde los gobiernos para entender cómo funciona su economía, para entender cómo funcionan sus cadenas productivas, para entender en dónde se puede invertir para generar más negocio, para atraer inversión, para vender bien a sus municipios. Dice aquí, Marta, que a qué secretaría le corresponde el desarrollo económico territorial. Pensaría yo que, bueno, y que no encontró el plan de desarrollo.
A Marta le debo como 3 documentos que le prometí desde la vez pasada. Te voy a enviar un ejercicio del plan de desarrollo económico, un plan de desarrollo económico de un municipio, hecho a través del método PAX, que es muy bueno. Hace pocos días aquí en Bogotá hicieron un evento acerca del desarrollo económico en el territorio. De ahí hay unas memorias, entonces también te voy a compartir ese enlace, Marta, ya que estás tan interesada, porque cada sector tiene como un caminito que tiene que andar. En las grandes ciudades nosotros tenemos las cámaras de comercio como aliadas, porque acá tenemos grandes cámaras de comercio, ¿cierto? Y tenemos grandes sectores, entonces está el sector industrial, está el sector transporte, diferentes sectores que ya están consolidados, que no se han podido consolidar en la parte municipal porque nuestros municipios tienen grandes debilidades. Y una de esas grandes debilidades de nuestros municipios es que cuando las autoridades locales están afanadas es por el cumplimiento de las obligaciones propias, digamos, del territorio, de brindar los mínimos de salud, de brindar los mínimos de educación, y no tienen más recursos y además no tienen capacidad, no tienen recursos humanos que les puedan generar este tipo de desarrollo, porque cuesta tener una persona que sepa desarrollo económico en los territorios, y si nuestros municipios de quinta y sexta categoría no tienen, pues finalmente no van a poder acceder a la información. Por eso es bueno que estas iniciativas nazcan desde la comunidad. Nosotros conocemos de casos de emprendedores muy buenos que han tenido ideas allá de negocio, y entonces el trabajo mancomunado entre autoridad local y comunidad en general que le puede brindar el desarrollo al territorio. Aquí la preocupación es que todos debemos trabajar en pro del desarrollo, porque todos somos un engranaje. En la medida en que nosotros podamos aportar al desarrollo, estamos generando crecimiento que va a beneficiar a nuestro municipio, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que hacen parte de nuestro municipio. Y la tarea aquí fundamental entonces es generar ese engranaje entre sector público, entre sector privado, en donde participen activamente las universidades dándonos conocimiento, en donde generemos una cultura de emprendimiento a través de los colegios, en donde todas las entidades que trabajan con el tema de nueva empresa se vinculen para la generación de esas empresas y lo logremos. Mirábamos los casos exitosos, esos 3 casos que nosotros analizamos, en donde, por ejemplo, estaba México y nos hablaban acerca de todo el proceso que ellos tuvieron o todas las políticas que ellos tomaron en cuenta para el desarrollo económico territorial, y mirábamos cómo algunas, por ejemplo, en el tema de descentralización, es un tema fundamental para el desarrollo. Entonces, la construcción de un desarrollo económico territorial tiene que tener una política fuerte, pero no una política que se quede solamente en el papel, sino que tiene que ser una política que amarre a los gobiernos locales, que los incentive, que les genere de alguna manera algún reconocimiento por su desarrollo en el territorio. En el transcurso de nuestro diplomado nosotros vimos todos estos indicadores de competitividad, miramos cómo se evalúan los territorios en el desarrollo, miramos todas esas herramientas que tienen nuestros territorios. Todo se convierte finalmente en un engranaje. Si yo hago un buen ejercicio de planeación, en donde participe la comunidad, en donde tenga una visión clara de mi territorio, en donde tenga identificadas cuáles son las potencialidades de mi territorio, en donde sepa para dónde va mi territorio, voy a tener una mejor lectura de los actores que están involucrados. Si yo considero que tengo, por ejemplo, que hacer un análisis de cuáles son los actores que me pueden o no favorecer en una cadena productiva, pues voy a tener mucho más claro ese panorama para generar ese desarrollo que se necesita en los territorios. Entonces, si yo hago ese ejercicio y lo hago con la comunidad y sé que me puede aportar cada uno, sé que me da la administración local, sé lo que me va a dar el sector privado, las universidades, los colegios, quién me va a dar recursos. Y si yo busco alternativas, así como mirábamos el tema de cooperación internacional, si yo busco dónde puedo generar esas alternativas de crecimiento, pues voy a generar unos buenos planes para el desarrollo económico en nuestros territorios. Marta me escribe si en el caso del municipio 5 y 6 categoría los recursos
financieros se pueden acceder son las mismas de los municipios de categoría superior. En términos de cooperación internacional o los ingresos. Si hace referencia, por ejemplo, lo como tal por parte del gobierno nacional, recordemos que a los municipios se les gira la plata que ellos requieren de acuerdo a unos indicadores que tiene Planeación Nacional. Los municipios de quinta y sexta categoría reciben menores recursos porque no tienen las mismas necesidades que tienen municipios que están en primera o segunda categoría. Se genera un problema ahí en la equidad de los recursos porque se supone que un municipio de quinta y sexta categoría tiene muchísimos más recursos para atender. Pero ¿qué pasa acá? Entonces miremos, por ejemplo, en el tema de salud. ¿Cómo le giran la plata de salud a un municipio de esta categoría? Entonces hay un indicador que habla sobre personas atendidas. Lo que se hace es el promedio de mirar cuántas personas atendidas se tenían en la vigencia anterior y eso, cada persona tiene un valor. Para el próximo año se le va a subir el número de personas atendidas y se le va a subir de acuerdo al IPC para darle el valor que le corresponde a los municipios. Lo mismo, por ejemplo, en el tema de educación. Miran cuántos son los niños que están en el tema de educación, y hacen al siguiente año, aumentan el número de niños y dependiendo de ese aumento del número de niños les gira la plata. Hay una descompensación entonces en el tema porque fuera de eso los municipios no tienen recursos propios como lo tienen las grandes capitales. Entonces, por ejemplo, ¿qué recursos tiene un municipio de una categoría quinta y sexta? Los impuestos. Entonces está el impuesto predial, que es la principal fuente de recursos propios. Pero los municipios no tienen en algunos lados su catastro actualizado. Por ejemplo, hace unos meses salió una noticia en televisión sobre un municipio que supuestamente los terrenos los había cedido la iglesia, entonces la gente no pagaba impuestos que porque eran el territorio era como de la Virgen de algo, yo no me acuerdo, y entonces ese municipio no tiene recursos. ¿Cómo poder gestionar desarrollo cuando uno no tiene recursos, cuando finalmente no puede tener el manejo de tener unos recursos propios para poder generar el desarrollo, para poder hacer una inversión, para poder hacer un clúster desde la parte pública? Tiene que empezar a hacer gestión. ¿Y la gestión cómo se hace? Motivando pues a todos los sectores a que participen activamente en las acciones que tienen que participar, buscando aliados. Entonces, por ejemplo, en el tema de la regionalización o mirando en el tema de cooperación internacional, cómo hacer. Pero para esa gestión de recursos es muy importante que se tenga claro e identificado para qué yo quiero los recursos. Y ahí es donde viene nuevamente el tema de los proyectos. Si yo voy a tener un proyecto productivo y no tengo clara la formulación del proyecto, seguramente o no me van a dar los recursos o cuando me den los recursos no voy a generar el impacto que debo generar. Y eso pues genera problemas en la inversión porque no se va a generar la ganancia que se tiene que generar. Entonces, nuestro desarrollo económico territorial. Bueno, Marta me pregunta acá que en el caso de entidades como el SENA, Impulsa, para el desarrollo de emprendimientos, ¿pueden acceder los municipios pequeños? Sí, sí pueden acceder. Pero fundamental en ese tema, que sepamos hacer un proyecto bien hecho, porque muchos de los proyectos se caen por estar mal formulados. Mal formulados en cuanto a qué, en temas técnicos, en temas de viabilidad. Muchas veces no somos como muy realistas con los valores, porque como nosotros no somos expertos en el tema financiero, suponemos los valores. Y cuando nosotros hacemos una suposición de valores, pues la estamos embarrando porque vamos a sacar presupuestos que no son. Por eso es que necesitamos que nos den un acompañamiento y aquí entran entonces las administraciones municipales. Si yo como municipio no tengo la capacidad para generar una inversión de crecimiento, sí tengo la capacidad para generar vínculos con otras entidades gubernamentales que me puedan dar a mí recursos. Entonces yo puedo generar un vínculo, por ejemplo, con el SENA para que venga y me ayude a una formación de emprendimiento
a un tema, por ejemplo, de que la gente pueda formular bien sus presupuestos, o puedo llamar a algunas de las entidades del Estado que trabajen en temas de proyectos para que me den un soporte a la gente para que presente unos proyectos bien formulados y puedan tener las ganancias, ¿no? Formular un proyecto es una cosa difícil, pero ahí es donde está el trabajo de la autoridad local y su gestión, su capacidad de atraer entidades que puedan darnos a nosotros desde los territorios un buen soporte para la generación de mejores ganancias para los territorios. Todos los municipios finalmente entonces pueden acceder a estos recursos. De igual manera, los municipios pequeños pueden acceder al tema de cooperación internacional. Muchos de los casos de cooperación internacional, por ejemplo, son mediados por organizaciones no gubernamentales o por otro tipo de entidades que se organizan y solicitan los créditos. Pero todo va mediado por una buena formulación de los proyectos para que podamos obtener los recursos que se tienen que obtener. Miremos, por ejemplo, los casos de análisis que teníamos ahí. Entonces, en esos casos de análisis que planteamos en el último módulo, nosotros veíamos cómo los gobiernos nacionales enmarcaron un conjunto de políticas para el desarrollo, un conjunto de políticas que llevaron a los territorios y los vincularon activamente. La participación se convirtió en un elemento fundamental. La descentralización, no solo una descentralización administrativa, sino también financiera, que pudiese generar una mayor movilidad de recursos en los territorios. Un conjunto de lineamientos, un conjunto de herramientas para favorecer al territorio. Política fundamental para generar el desarrollo económico territorial es la generación de una cultura de emprendimiento. Mientras no se quiera emprender, no se va a generar desarrollo económico. Y si nosotros no generamos esa cultura de emprendimiento, pues vamos a tener siempre la mentalidad del Estado paternalista. Entonces el Estado me tiene que proveer, el Estado me tiene que dar, el Estado me tiene que subsidiar, y nosotros ya nos hemos dado cuenta ahorita, por ejemplo, en este momento en donde tenemos un tema de que los recursos no alcanzan, que en algún momento el Estado ya no puede asumir más carga fiscal. Nos llenamos de subsidios, nos llenamos de temas de compromisos financieros, y entonces si yo no genero como sociedad un crecimiento, una dinámica en la economía, no sé qué, en el tema económico frente al Estado. Entonces, hablábamos, por ejemplo, del tema de salud. Hace unos años se mostraba como un indicador de que supuestamente estábamos bien era que la mayor parte de la población nos encontrábamos en el Sisbén económico. ¿Por qué? Porque el Sisbén, ¿quién es el que está subsidiando? Están subsidiando los pocos que están pagando y está subsidiando el Estado. Y eso me demuestra que la economía no está creciendo, sino que la economía está quieta porque yo estoy dependiendo del Estado. Entonces no estoy generando ingresos propios que me generen a mí el pago de mis aportes en el tema de seguridad social. No quiere decir con esto que el Estado no debe brindar unas condiciones. Sí, el Estado debe brindar, pero no es un buen indicador económico que todos estemos en regímenes subsidiados, porque finalmente la carga va a ser mucho más alta y los impuestos van a ser mucho más altos, porque el Estado tiene que generar ingresos. ¿Y de dónde los va a sacar? Pues de los impuestos, de lo que se pueda pagar. Por eso es muy necesario que todos los municipios se preparen para generar empresas, alternativas de crecimiento, todas esas mejoras productivas, que mejoren sus cadenas productivas, mejoren sus mejoras solamente en la materia prima. Yo en algún encuentro anterior les dije, miren, aquí podemos tener una materia prima fabulosa, pero no hacemos el ejercicio de generarle valor agregado a esa materia prima. Y lo que está pasando ahí es que como yo no estoy haciendo esa inversión en generar ese valor agregado, llevo mis materiales a otro lugar, y como llevo los materiales a otro lugar, porque efectivamente esa transformación tiene un costo.
y entonces allá van a transformar y pues me van a vender más caro. ¿Y qué pasa con mi materia prima? Pues no tiene ninguna ganancia. Entonces, acá también tenemos que mirar, ellos pueden generar ese valor agregado a un nuevo conocimiento. Por eso es muy importante la academia dentro del territorio. Por eso es fundamentación de nuevos conocimientos que nosotros podamos, a través de toda esa innovación, de toda esa ciencia, de toda esa tecnología, generar procesos productivos que se han transformado en valor agregado, una competitividad, como lo veíamos en el desarrollo del diplomado, esos rasgos a los otros, que a través de esa incorporación del conocimiento de la academia podamos generar nuevos procesos que transformen y generemos nuevos productos que sean competitivos. Que si la competitividad va orientada a nuestro territorio, que sepamos cómo vender nuestro territorio. Que si nosotros somos un potencial turístico y hay que trabajar, bueno, entonces que a través de esos conocimientos que nos van a dar, miremos cómo podemos vender de la mejor manera nuestro municipio para atraer recursos. Miremos a la sostenibilidad, ese enganche de trabajo para generar un desarrollo que nos favorezca a todos en general y que finalmente, tal como la célula fundamental, pues que ese municipio vaya sumando y sumando al desarrollo y nuestros departamentos a través del desarrollo de sus municipios puedan crecer y nuestro país también pueda crecer en el marco del desarrollo. Es fundamental todo ese tema en el desarrollo económico territorial. Vemos nosotros también fundamental el trabajo serio en este tema. Hablamos del desarrollo como tal, no vemos como toda la profundidad que tiene esta parte económica. Si nosotros hacemos el análisis general de todos los nos vamos a dar cuenta que todo va entrelazado, todo va amarrado, que no solamente hablar de la economía por hablar de la economía, desarrollo económico territorial, que como lo vimos desde el primer módulo, es una mezcla, es una nueva visión de desarrollo en donde se trae la visión económica, pero se trae la visión humana, a que hay que hacer un trabajo de construcción social, en donde la participación sea un elemento fundamental, que tenemos que trabajar como que el desarrollo ya no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿cierto? Que no es una visión impuesta, sino una visión construida, que si nosotros nos volvemos ciudadanos activos como debemos ser ciudadanos activos, tenemos todos los escenarios y están atentos porque todas las decisiones que se tomen nos afectan. Efectivamente, todas las decisiones que se tomen en el tema político nos afectan a nosotros como ciudadanos. Y si nosotros no participamos, pues nos vamos a dejarnos porque nos toca también asumir la responsabilidad de no haber participado, porque la participación no solamente es un derecho, sino un deber que nosotros tenemos como ciudadanos. Marta me pregunta también cómo solucionar los temas. Bueno, antes de eso me dice, me llamó mucho la atención en México la alianza con las universidades de patentes y es importantísimo. Acá el tema de la unión con universidades es fundamental. Tenemos acá en Colombia en donde a través del sistema de ciencia y tecnología se invita a que ésta sea quien aporte a la generación. Aquí tenemos un problema en nuestro país, es la baja inversión en el tema de investigación. Los ramos desarrollados tienen una mayor inversión, pero la tarea aquí es fundamental y es hacer la contrapartida para que a través de toda esa presión que podamos hacer se den mucho más recursos al tema de ciencia y tecnología y también que sean mejores aprovechados, porque también en muchas ocasiones se cuenta con los recursos, pero no se hace el proyecto necesario para poder obtenerlos. O no se presentan proyectos que generen nuevas investigaciones. Aquí en Colombia, que nosotros tenemos una multitud de conocimientos ancestrales, por ejemplo, frente a todas las
matitas que tenemos, ¿cierto? Cuando se hablaba, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio que se iba a hacer algunos años, se pensaba que las grandes organizaciones internacionales iban a venir acá a pelearse las patentes. Y eso debería haberse dado desde nuestras propias universidades, hacer todo ese análisis de patentes para saber cómo podríamos nosotros generar mayor crecimiento y aprovechar toda esa riqueza. Entonces, acá también entonces el juego de las autoridades locales, juego del gobierno nacional para generar alternativas de crecimiento, de investigación, de desarrollo, así como se dice el I+D. Entonces hay que mirar cuáles son esas alternativas y esos espacios en donde se puede investigar. Ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de la producción limpia, nosotros estamos hablando ahorita del tema de la sostenibilidad todo el tiempo, que hay que cuidar, que hay que recuperar, que hay que bajar las emisiones de CO2, que hay que proteger, que hay unos sitios en Colombia que son pulmones para el mundo, pues hay que mirar desde las administraciones locales, aprovechen esa potencialidad para vender su territorio, pero también para protegerlo. Los bonos verdes de protección de muchos lugares, o sea, ese turismo tener, y aquí cuando hablamos de turismo también hablamos un poco de cómo obtener esa infraestructura. Y uno de los proyectos que tiene más gasto, que tiene más inversión, es el tema de la infraestructura. Entonces, aquí hay que pensar, por ejemplo, en las asociaciones con los municipios. Cómo yo con el municipio de al lado puedo mejorar, puedo generar un proyecto o entre los dos podemos trabajar para mejorar la vía. El tema de vías terciarias. ¿Cómo podemos nosotros trabajar con la comunidad para mejorar las vías terciarias? Es un tema que nosotros debemos analizar. Muchas veces, el gobierno nacional, que tiene su tarea de las grandes vías, de las vías nacionales, se ocupa de eso, pero como nosotros desde el nivel local podemos generar un tipo de trabajo con comunidades para mejorar nuestras vías. Hay municipios que tienen sus propias maquinarias. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, con la actividad de los municipios, mejorar nuestras vías de interconexión entre los municipios? Hay que pensar diferentes estrategias y esas estrategias van muy de la mano, por ejemplo, de las capacidades de nuestros gobiernos locales. Tenemos muchas cosas que afrontar en el desarrollo económico territorial, tanto obstáculos como ventajas. Lo importante acá es rescatar todas las ventajas que podamos para generar ese tipo de desarrollo que se requiere y pensar en las potencialidades que nosotros podemos tener desde los territorios. Hay que pensar en país, hay que construir país, hay que mirar cuáles son esas alternativas de crecimiento que nosotros tenemos, hay que aprovechar todas las riquezas naturales que se tienen, hay que proteger esas riquezas naturales porque a futuro es un negocio que va a dar mucha ganancia y sostenibilidad, porque efectivamente nosotros tenemos una gran riqueza en el tema de aguas también, de protección, que pueden ser a futuro una gran alternativa para el desarrollo de los municipios. Una alternativa que tiene que ser cuidada y protegida por nosotros, también pensando en la sostenibilidad de las generaciones futuras. La invitación de nuestro diplomado en desarrollo económico territorial finalmente es estar en un territorio desde todas las visiones. Pensar desde el territorio, pensar nuestros territorios desde una visión económica y también humana, pensar desde lo social, pensar desde lo político, pensar cuál es nuestro papel como ciudadanos en el crecimiento, pensar cuál es el papel de los administradores o de las administraciones públicas en el desarrollo económico territorial, pensar cómo podemos nosotros favorecer ese desarrollo para que genere mayores ganancias en los territorios, para que las finanzas públicas de los diferentes territorios se vean ganancias que puedan brindarles mejoras, ¿cierto? Para, por ejemplo, poder desarrollar proyectos de infraestructura, que se pueda ver cómo el desarrollo económico territorial es un tema transversal que está inserto en todo. No podemos nosotros desligarnos del tema económico. Es decir, no, es que no vamos a pensar
desde lo económico, desde el punto de vista de crecimiento. No, tenemos que mirarlo porque esa es la realidad y ese es el contexto en que nosotros estamos metidos como sociedad y en el modelo económico en el que estamos. Y tenemos pues que mejorar nuestras condiciones y apostarle al crecimiento de nuestros territorios desde diferentes ópticas. Eh, hacer un buen análisis de nuestro papel como ciudadanos en el tema de participación y empezar a participar, empezar a trabajar en el tema de la formulación de un plan económico, un plan de desarrollo netamente económico en nuestros territorios, ¿sí? Que sea una herramienta del plan de desarrollo municipal o departamental, pero que sea diferente, no que esté inserto, porque si queda inserto queda muy chiquito, sino que realmente sea un documento en donde se cuente con compromisos, con tiempos, con recursos, en donde los actores involucrados sepan cuáles son las tareas que tiene que realizar. Hay diferentes entidades que pueden brindar. En el caso, por ejemplo, de la escuela tiene un muy buen diplomado en la formulación de proyectos que se le da a las administraciones locales y a las personas en general que estén interesadas. Algunas entidades a nivel internacional también en sus páginas, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una parte donde, o unas guías que se pueden utilizar para el tema de la formulación de proyectos. Hay mucho que hacer en el tema del desarrollo económico territorial, hay que trabajar mancomunadamente en el desarrollo y, por ejemplo, en el tema de participación ciudadana, la Constitución Política establece, y este es un gran cambio que se hizo con la Constitución del 91, que nosotros somos, que la participación es un derecho, ¿sí? Como les digo, es un derecho y un deber. Por eso en el preámbulo de la Constitución Política, cuando habla que somos un Estado social de derecho, nos dice que somos participativos, porque es una tarea que nosotros tenemos como ciudadanos, el participar. Y tenemos que hacerlo. Está la ley 134 del 94 que nos habla de los mecanismos de participación, pero también está la ley 152 que es la del Plan Nacional de Desarrollo, en donde también está el tema de que los planes de desarrollo tienen que hacerse de manera participativa. La ley de ordenamiento territorial, la 388, y la LOP que salió hace poco, salió en el 2017, nos habla también acerca de que todos los procesos de planeación en los territorios tienen que hacerse de manera participativa. A mayor participación, son mejores las formulaciones de estas herramientas de planificación en el territorio. Si no participamos, muchas veces va a quedar sesgada la visión de territorio y por eso les digo, después no podemos quejarnos. Eso fue la decisión de no participar, también tiene sus costos. Y si no participamos, pues efectivamente otros van a tomar las decisiones que nos involucran a todos. Por eso es muy importante que en todos los escenarios en donde se tomen decisiones que van a afectar a la población, participen la mayoría de las personas. Si no pueden, todos, nosotros tenemos una democracia aquí que es representativa, en donde delegamos a algunos para que tomen decisiones por nosotros. Entonces, que ellos realmente reflejen los intereses que nosotros tenemos como ciudadanos. Me pregunta Marta que en el caso del urbanismo, que solamente se encargan de socializar. El tema, por ejemplo, en los escenarios de planeación, pero no solamente socializar. O sea, el ejercicio es incluyente. ¿Sí? Por eso también un gran reto en el territorial es que nosotros podamos desde los gobiernos locales poder hacer que las personas, porque lo que se ve generalmente es que son tales los niveles de pobreza en los diferentes territorios que las personas creen que el Estado tiene que darles absolutamente todo. Entonces, todo ese nivel de subsidios que nosotros tenemos ahora en algún momento va a afectar la economía y va a afectar el tema fiscal en el país y va a generar que no tengamos recursos. Entonces, el tema aquí es que hay que participar en los escenarios donde hay que participar y en donde se toman las decisiones y hay que utilizar, por ejemplo, en el tema de veedurías. Hay que mirar cómo se hace seguimiento en la inversión pública. Hay que hacer
muchísimos ejercicios en muchísimos espacios que por ley tenemos para participar y estar pendientes. Nosotros como ciudadanos perfectamente podemos pedirle al alcalde de nuestro municipio que nos entregue un informe de sus actividades, porque finalmente son funcionarios públicos, son servidores que son electos por voto popular y deben darnos a nosotros un conjunto de, si nosotros les pedimos una información, toda la información de todas las entidades es pública y nosotros podemos acceder a ella en los escenarios de rendición de cuentas. Hay que hacerlo. Ahorita nosotros estamos en el tema de la actualización de los planes de ordenamiento territorial, ya que salió nuestra ley orgánica de ordenamiento y es un escenario de participación comunitaria en donde se tiene que mirar cuáles son las características de nuestro territorio. Si hay unas zonas de protección, si hay unas zonas de crecimiento, si hay zonas industriales, todo eso es importante. Reconocer el territorio en todos sus ámbitos es fundamental para la generación de desarrollo. En la medida que nosotros conozcamos y reconozcamos cada una de las partes que tiene nuestro territorio, pues tendremos mejores escenarios para la toma de decisiones en el marco del desarrollo económico. Marta nos pregunta aquí también que cuando se formulan los planes de parciales no hay un mecanismo claro de participación y es muy complicado. Cuando nosotros planes de ordenamiento, que creo que es a lo que se refiere Marta cuando habla de esos planes parciales, siempre, por ley, debe hacerse una convocatoria a toda la población, a todos los sectores. Lamentablemente existen a veces intereses mediados. Entonces, cuando hay intereses de algunos sectores, se arma, o sea, no se toman las mejores decisiones. Y es por eso que acá en el tema de los retos hay que hablar del tema de cohesión social. ¿Cómo podemos nosotros hacer para que los intereses particulares no afecten los intereses generales? ¿Cómo nosotros podemos mirar que no se dé una afectación por la decisión que quiere tomar otro? Y aquí entonces es donde el tema de que nosotros tenemos que trabajar como comunidad, todos bajo una misma orientación es fundamental, porque si no logramos la cohesión social, seguramente otros van a terminar aprovechándose de la toma de decisiones. Es un reto muy grande para el país, es un reto muy grande para la sociedad, porque eso va amarrado al tema de la cultura política. Siempre la gente participa activamente en los temas electorales, ya sea mediado por intereses o por otro tipo de temas que ellos manejen, pero no nos estamos dando cuenta que en el momento de tomar las decisiones que tomamos son para para un término de tiempo muy amplio. Entonces, si solo pensamos en el momento y no en la afectación que vamos a tener a 4 años, 5 años, pues finalmente vamos a tomar decisiones que no son. En el tema de ordenamiento territorial, donde el ordenamiento está limitado casi para 10 años, pues si tomamos malas decisiones vamos a tener afectaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque vamos por un interés particular, podemos estar perjudicando el paisaje natural, ¿sí? Podemos estar afectando el nacimiento de un lugar de agua o podemos estar afectando nuestro ecosistema, porque como no participamos en esos escenarios, posiblemente se puedan colocar, por ejemplo, escenarios de explotación minera en donde no debería haber explotación minera. Entonces es un tema muy amplio de participación el que se tiene que tomar. Por ejemplo, en el tema de riesgos naturales. Entonces ahí, como nos lo escribe Marta, cuando nosotros no hacemos una buena planeación en nuestro territorio, pues terminamos construyendo en la ribera del río, terminan vendiendo los lotes donde no lo son, ¿cierto? Generando afectaciones naturales muy profundas que pueden cambiar todo nuestro territorio. Son grandes los retos que hemos visto, ¿cierto? Son muchas las tareas que nos quedan en el marco de este diplomado. Fue solamente un brochazo lo que vimos acá en el tema del desarrollo económico territorial.
Hay que ahondar más en muchos temas, hay que revisar muy juiciosos todos los temas que involucran nuestro territorio, hacer la tarea de ser unos ciudadanos activos y participativos que podemos lograr cambios fundamentales. Hay que ponernos la camiseta de ser ciudadanos constructores de territorios y gestores de cambio, así como en la presentación de nuestro diplomado lo hicimos. Hay que cambiar la realidad de nuestro territorio y eso es una tarea fundamental que nosotros tenemos como ciudadanos. Hay que aprovechar todos los conocimientos, hay que aprender a leer el territorio desde las diferentes miradas, verlo desde nuestras diferentes profesiones. Cada uno de los que participó en este diplomado desde su experticia, desde sus conocimientos profesionales, sabrá darle a los conocimientos aprendidos una orientación que promueva el crecimiento del territorio, que le genere mayor desarrollo, que le genere que genere una mayor inclusión, una mayor participación, y hay que aprovechar pues todos los conocimientos aprendidos para mejorar nuestra relación con el entorno, pero también para mejorar nuestro papel como ciudadanos dentro del territorio. La invitación final ya para terminar este diplomado es volver a leer todo lo visto, leer todas las lecturas que estaban referenciadas, volver a leer el tema de los indicadores y mirar cómo están nuestros territorios en ese tema de los indicadores, mirar cómo nosotros podemos aportar, echarle una escudriñada a esos temas potenciales económicos que se tienen y ver cuál va a ser nuestro aporte significativo para generar ese desarrollo económico territorial que promueva el crecimiento, la disminución de pobreza, la inclusión, que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos, que dé un buen cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen y que promueva para todos un mejor escenario de crecimiento y de productividad, favoreciendo no solo a nuestros municipios, sino a nuestro país en general. Termino pues nuestro webinar. Les envío un abrazo muy fuerte, esperando pues que este diplomado les haya dado nuevos conocimientos y les haya generado esa cosquillita de aprender más y de generar nuevos conocimientos sobre el tema y de generar un aporte a la construcción de país y de ser esos generadores de cambio que necesitan nuestros territorios. Un abrazo para todos, cualquier cosa, con mucho gusto me pueden escribir y estamos pendientes pues de algún nuevo encuentro, ojalá tengamos la oportunidad de tener otro encuentro general. Y un abrazo, Marta, para ti que has estado todo el tiempo muy juiciosa, un abrazo muy grande, te debo unos documentos que esta vez no se me van a olvidar y te los voy a enviar, que te van a servir mucho para los temas en los que quieres indagar. Un abrazo y buenas noches.